Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Y luego nos trasladaremos al Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Segunda de Timoteo nos enseña toda, dígale que está a su lado, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ahora vámonos al Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 17, el verso 11 y 12. Mateo 17, el verso 11 y 12. Están en el contexto. Jesús 6 días después se va con Pedro y Jacobo y su hermano Juan a un lugar aparte, al monte alto, y se da la transfiguración. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bien, amados, venimos en una serie que hemos denominado Elías. Decía en nuestra última ocasión que nos vimos que Elías está en tres partes o en tres escenarios: en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el evento profético. Y vimos todo lo que tenía que ver con Elías en el Antiguo Testamento. Hoy quiero mostrarles cómo Elías está en el Nuevo Testamento y cuáles son las implicaciones o enseñanzas para nosotros. ¿Qué representa que Elías participe del Nuevo Testamento aún a pesar de haber muerto muchos años después, o antes, perdón? Así que Elías tiene para nosotros una enseñanza poderosa, empezando por su nombre. ¿Saben qué significa Elías? Elías significa Jehová es mi Dios. Y partiendo de allí, los padres habían sido lo suficientemente entendidos al nombrar a Elías, porque Elías tenía una determinada misión, un propósito, un proyecto de Dios para esta tierra. ¿Cuántos tienen un propósito y un proyecto de Dios en esta tierra? ¿Y el resto? ¿Cuántos tenemos un propósito y un proyecto de Dios aquí en esta tierra? Si usted todavía no lo conoce, el tiempo es hoy. Nadie viene a esta tierra para no tener un propósito. Nada en la tierra está colocado sin un plan y un propósito. Dice el libro de Génesis: en el principio, cuando hizo la creación, y todo lo que Dios hizo, dijo Dios que era bueno y además en gran manera. Tú no puedes pasar tus días sobre esta tierra, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en la época profética, sin un propósito. Y ese propósito no lo encontraremos en otra persona distinta al nombre dulce, nombre sin igual. ¿Cuál es? Jesús. Él nos da propósitos en nuestra vida. Así que aunque Jesucristo no hubiese venido a la tierra aún en los tiempos de Elías, ya el propósito de Jesús para Elías estaba. Y estaba trazado para que impartieran el Antiguo Testamento en su escenario, en su realidad, en su momento, él mismo, pero también para que trascendieran la historia y lo hicieran en el Nuevo Testamento. Pero no solamente se quedara ahí, sino que también trascendieran los eventos proféticos y nos impartiera a nosotros también hoy la enseñanza de Dios. Y esto es una profundidad de Dios. El salmista dice que cuando él mira los cielos, que cuando él se detiene a meditar y ve la grandeza de nuestro Dios, dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? En días pasados estaba revisando las últimas fotografías del nuevo telescopio que mandaron al espacio, y esto es realmente asombroso. ¿Sabe que no estamos solos? Estamos llenos de extraterrestres.
¿Usted no sabía eso? ¿Qué son los ángeles? Extraterrestres. Pero no verdes ni con las manos alargadas y los ojos deformes como los han querido pintar. Son seres creados por Dios para bendición, para servirnos. Y no estamos solos. Hay millones de galaxias y sistemas solares. La Tierra no es única. Y cuando pienso en que Dios se fijó en mi vida y trazó un proyecto para esta tierra y un propósito, digo, ¿qué soy yo para que tengas de mí memoria? Y te fijes en algo tan pequeño que es menor que la punta de un alfiler. La tierra en el espacio y en el mundo, en el cosmos. Entonces, ¿qué seré yo? Si la tierra es un punto del alfiler en medio de toda esa inmensidad, ¿qué seré yo? Pero Él se ha dignado a llamarme hijo de Dios. Para los entendidos solamente, me ha llamado hijo de Dios. Te ha llamado hijo de Dios, hija de Dios. Y Elías era un hijo de Dios. La primera cosa que tengo que decirle respecto al Nuevo Testamento, Elías ahí, es que en este Nuevo Testamento se representa una nueva alianza establecida por Jesucristo. Esta nueva alianza es para la tierra, pero también para sus seguidores, en los hijos de Dios. Y Elías hace parte de la lista de los hijos de Dios. Por eso Elías aparece en un escenario nuevo, en un nuevo pacto, en una nueva alianza. No solamente representando el antiguo pacto, sino ahora también representando un nuevo pacto en Cristo Jesús. Por eso en el Evangelio según San Mateo, ahí nos está mostrando que cuando Jesús fue a la oración e invitó a estas personas, a Pedro, Juan y Jacobo, se transfigura delante de ellos ahí en el capítulo 17, resplandece su rostro como el sol, sus vestidos se hacen blancos como la luz, y aquí aparecieron ¿quiénes? Verso número 3, lea su escritura. ¿Quiénes aparecieron? Moisés y Elías hablando con él. Qué privilegio que alguien del antiguo pacto aparezca hablando con Jesús en un nuevo pacto, miles de años adelante. Esto nos muestra que siendo Jesús el Hijo de Dios aparecido en la tierra, encarnado en la tierra, ahora se aparezca el escenario celestial y se le dé la oportunidad y la invitación a Moisés y Elías para hablar con Jesucristo en la tierra. Porque ¿dónde estaban Moisés y Elías? Ya habían partido. ¿Y estaban dónde? En el reino de los cielos. Y ahora se abre el portal del cielo, se baja la escalera o el ascensor o la teletransportación, bueno, como quiera llamarle usted, y según tenga su imaginación. A mí me gusta pensar en la teletransportación porque soy fan de Star Trek. Para los que saben qué son Star Trek, la película del Mr. Spock y el Capitán Kirk. Cristian sí se lo sabe, ¿cierto? Claro, modelo 70s, ¿cómo no lo vamos a saber? Y la teletransportación hizo, o la escalera del cielo, o el ascensor del cielo, como quiera, se vinieron a la escena en la tierra Moisés, Elías, para hablar con Jesús. Y esto es muy interesante en la vida espiritual para nosotros, porque sabe qué va a hacer Jesús con cada uno de nosotros en el escenario del nuevo pacto y lo que quiere estar haciendo. ¿Qué quiere hacer? Hablar con nosotros. La vida de que Elías nos representa a nosotros la oportunidad de hablar con Jesús, porque antes no estaba permitido, pues había un velo que nos impedía. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que de arriba abajo el velo del templo se rasgó, se abrió en dos. Y el sacerdote que estaba ministrando a esta hora vio ese ejercicio y dijo, no supo qué pasó. La gloria que estaba tapada, que no estaba ahí
sino en la persona de Cristo, ahora como que se iba a escapar del lugar santísimo al lugar santo y trascendía al atrio y trascendería a la tierra, con el único propósito que tú y yo pudiéramos establecer una comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios, con el propósito que nos sentáramos a la mesa a hablar con Él, con el propósito de poder conversar juntos. ¿Pero sabe qué hacemos? Mandamos WhatsApps, Telegrams y todas las demás redes, menos al cielo. Nos conectamos con todo el mundo, en el mundo de la conectividad, menos con aquel que quiere estar conectado con nuestra vida, el Hijo de Dios. Desechamos las oportunidades que Él nos establece, porque para Moisés y Elías, ahí en el lugar, en el monte de la transfiguración, era el lugar que Dios había destinado para que ellos vinieran a esa sesión especial. Y despreciamos las oportunidades de Dios para estar a solas, para estar en conversación, para estar en comunión, para hacer esas charlas con Jesús. ¿De qué hablaría Jesús con Moisés y Elías? ¿Cuánto tiempo duraría hablando? La palabra no nos deja ver cuánto fue ese tiempo. Tampoco nos dice de qué estuvieron hablando. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que en esa conversación, el centro de la conversación era Jesús, el Hijo de Dios. Y la palabra nos enseña que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, sea para qué, para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces, dices, miras, observas, haces o dejas de hacer, debe conducir a que el nombre del Señor sea bendito. Que luego de que vas del templo a tu casa y te enfrentas a tu semana, allí donde vas y te cruzas, todo lo que hagas debe ser para la gloria de Dios. Que pueda ser ese agente de cambio, ese agente de transformación, ese agente que permite que las personas conozcan a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Acaso lo hacemos? Es nuestra responsabilidad. El libro nos está enseñando a nosotros que esta conversación de Elías y Moisés con Jesús tenía un propósito, y era traer a estos hombres, Pedro, Juan y Jacobo, un escenario celestial. Ellos lo pudieron ver, ellos lo pudieron sentir, ellos lo pudieron escuchar, ellos pudieron estar ahí. ¿Y sabe qué hace esto? Nos muestra a nosotros que en la persona de Jesús cualquier escenario del cielo en la tierra es posible. Aló. Con la persona de Jesús caminando a nuestro lado, cualquier escenario del cielo en la tierra es posible. Porque para el que cree, todo le es posible. Jesús le dijo a esa mujer llamada Marta: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Cuántas cosas necesitamos ver aquí en esta tierra? ¿Cuántas cosas necesitamos que se nos revelen a nuestro espíritu? ¿Cuántas cosas necesitamos tener de discernimiento para esta tierra aquí con nosotros? Para nuestros hijos, para las decisiones del trabajo, de las inversiones, de nuestro caminar, de toda nuestra vida. Y esto solo se da en conversaciones con Jesús. Y cuando Jesús está ahí, el escenario del cielo viene. Y cuando el cielo viene a la tierra, todo cambia. Preguntémosle a Lázaro. ¿No cambió en la vida de Lázaro algo? ¿Cuánto le cambió a Lázaro? Salió estrenando 0 kilómetros toda su vida y ya estaba adulto. Yo quisiera estrenar ojos, pero me los desmarcaron por aquello que son azules. No te rías, apóyame. Pero cuando el cielo invade la tierra, algo sucede. De tiempo en tiempo venía el ángel, agitaba las aguas, y el que se metiera de primero era sanado. El cielo en la tierra por un momento, y las personas podrían ser sanas.
Pero ya no es de tiempo en tiempo, ya es todo el tiempo para aquellos que desean que el cielo venga a la tierra en la persona de Jesús. Solo para los que lo desean. El Nuevo Testamento entonces nos abre 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. 400 años de silencio del cielo a la tierra. Y ahora viene Jesús metido ahí a la tierra. Trae a Moisés, Elías, para que sigamos con conversaciones con él. Y esas conversaciones son las que nos edifican. ¿Usted no tiene, queridos amigos, o personas que cuando conversas te edifican? O con otras que definitivamente si abren la boca mejor que no la abrieran. Por eso si andas con lobos, por eso es mejor estar en la casa del Señor alabando, en coinonía, los juntos los unos a los otros, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. ¿Por qué? Para que podamos sumar y escuchar al cielo en la tierra y podamos ir a hacer la tarea que tenemos que hacer. Se nos imparta a nosotros una bendición. Me reúno con pastores de toda Latinoamérica cada mes y son tan edificantes las charlas allí, porque edifican la vida a través del principio de la palabra. Tus conversaciones tienen que hacer esto. Cuando llega Jesús al escenario de la tierra, viene de 400 años de silencio, aproximadamente 5 generaciones de 80 años, sin que el cielo abriese una sola palabra. Y cuando llega Jesús, dice la palabra que el verbo se hizo carne. Juan capítulo 1 verso 1. ¿Qué dice? Y el verbo era Dios, la palabra viviente. Juan tiene la revelación, el amado, de que el verbo, la palabra de Dios que no estaba, se había cesado, ahora había llegado a la tierra. Moisés y Elías representan esa oportunidad de atraer el verbo de Dios, de atraer la palabra profética, de atraer esa verdad a nuestra vida. Cuán necesario en nuestros corazones es el hecho, ya lo aprendieron, de que estemos asidos, conforme a la palabra del apóstol Pedro, a la palabra profética más segura, en la cual estamos bien en estar. ¿En estar qué? Atentos. Estamos en la escuela el día viernes, en la Escuela Ministerial de Educación Cristiana, que son todos los viernes a propósito. Y con el módulo de liderazgo 2 hablábamos acerca de que estos tiempos son malos. ¿Y cómo podremos resistir en los tiempos malos? Solamente si estamos cimentados en la roca eterna de nuestra salvación, en Cristo Jesús y su palabra viviendo en nosotros. Elías nos hace esa apertura a nosotros. El ambiente y el movimiento, o lo que representa en el espíritu Elías, es la palabra de Dios. Cada vez que usted ve en el libro de Reyes, en el capítulo 17, cuando viene la palabra del Señor, dice: y vino palabra de Jehová a él, a Elías, en cuya presencia estoy, dice Elías. Quiere decir que la palabra de Dios estaba morando en él. Cuánta necesidad tenemos de que la palabra de Dios esté llegando a nuestros oídos, a nuestro espíritu, para que la fe que es por el oír pueda hacer que la palabra de Dios, crezca en nosotros. Tú necesitas escuchar la palabra. El salmista se recordaba a sí mismo: bendice alma mía Jehová, por la necesidad de que en su propia carnalidad, en su propia humanidad, él no querría del espíritu nada, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Tenemos que habituar nuestra carnalidad al mundo espiritual. Tenemos que sujetar esa carnalidad a la palabra de Dios. Tenemos que atraer ese verbo de Dios por la palabra a nuestra vida. Tenemos que hacer que esa palabra crezca en nuestros corazones. El Señor le dijo al pueblo de Israel: las meditarás en la mañana, en la tarde, en la noche. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Amárralas a tu muñeca, en la frente, en los postes, en los dinteles, en tu entrar, en tu salir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe venir a nosotros todo el tiempo. ¿De qué nos ha hablado el Señor esta semana? En cada uno de estos días. ¿De qué te ha hablado? Acerca de tu matrimonio, acerca de tus negocios, acerca de tus decisiones, acerca de algún hijo, una directriz que necesitas. ¿De qué te ha estado hablando Dios? Pero muchas veces nos quejamos de que no sabemos qué hacer porque no vamos a la fuente para saber qué debemos hacer. Y la fuente escritural está escrita. Y el Señor dijo: escrito está. De esta palabra correrá para nosotros en las palabras de Jesús: escudriñen las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Así que Elías también aparece con Moisés en la transfiguración de Jesús, luego de que haya muerto Juan el Bautista. Y Jesús se viene a decir: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan habló de Elías. Jesús habló de Juan y de Elías y de Moisés, dándonos a entender que Jesús en algún momento va a hablar de lo que tú hiciste. Aló. ¿Para bien o para mal? Jesús un día se va a sentar con nosotros y no tendrá afán de tiempo y nos dirá: ven aquí, vamos a conversar un poquito, vamos a caminar por las calles de la ciudad. Quizás nos diga, y quisiera que lo hiciera conmigo: Daniel, vamos a dar una vueltica por la galaxia no sé qué número y vamos a conversar. ¿Qué hiciste? Y pido a Dios y me reto a mí mismo que cuando se abra el libro de las obras, porque el libro de la vida ya se habrá abierto y estaré con él, porque estaré chuleado. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren estar chuleados? Y cuando se abra ese libro, entonces empieza a decirse: bueno, Daniel, buen siervo, bueno y fiel, aquí van tus notas. Y igual que en el libro de Apocalipsis. Y después empiezan los peros. Y aspiro a que sean pocos. Pero has dejado tu primer amor, se le dijo a la iglesia. Pero has caído de tu lugar. Pero has dejado la obra que te encomendé. Dejaste enfriar tu corazón y tu primer amor. ¿De qué nos va a conversar Jesús? ¿Y de qué va a decir lo bueno de ti? Porque esto es una realidad. Va a ser una realidad. Yo quiero que Él diga de mí que pude cumplir su propósito aquí en la tierra. Porque no se trata solamente de llegar al reino de los cielos. Se trata de
de que cuando lleguemos allí nos acompañen también todas nuestras obras, porque nuestras obras irán con nosotros al reino de los cielos. Y con esto no estoy diciendo que vas a ser salvo por las obras, aclaro, sino que con estas obras, porque la fe sin obras es muerta, llegaremos al reino de los cielos. Y allí seremos pesados para poder recibir nuestras coronas de victoria y de gloria que el Señor nos va a entregar. Elías representa esto. Elías representa la palabra de Dios. Elías representa también ese escenario donde nosotros nos podemos presentar al Señor y el Señor conversa con nosotros y el Señor también habla de nosotros. ¿Por qué las empresas piden referencias de sus futuros empleados? ¿Por qué será? ¿Qué referencias puede dar Jesús de nuestra vida? ¿Qué referencias puede dar Jesús de nuestro accionar aquí en la tierra? ¿Qué referencias puede decir de cada uno de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de nuestro servicio, del ministerio que estamos ejerciendo al Señor? ¿Será que somos calificados como A, AA, AAA, A aclamado, B más, C más? Quiera Dios que sea así. Pero también Elías representa para nosotros, como ese Elías metafórico, Juan llamó a la gente al arrepentimiento y a una vida de obediencia. Elías tenía un mensaje y el mensaje era el mensaje del arrepentimiento. Acá lo que estás haciendo no es conforme a Dios. Jezabel, lo que haces no es correcto. Los Elías de hoy tienen que levantarse para enviar un mensaje de parte de Dios, de que lo que escuchan, de un mensaje de arrepentimiento, no de carro, casa y beca, ni estar vendiéndole filacteria, ni estar vendiéndole cosas, ni mercaderías de la fe. Lo que tenemos que estar diciéndole al mundo entero es que necesitan arrepentirse, que necesitan un Salvador, y ese es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, quien le da la respuesta. Estos escenarios, estos templos, estas dedicaciones de estos lugares no son para nada distinto que para que Él sea conocido y honrado y el pueblo pueda arrepentirse de sus pecados. Y ese es el gran reto de la iglesia hoy, que tiene que tener en su boca y en sus labios no un mensaje de juicio, sino un mensaje de amor, pero de arrepentimiento para las personas. ¿O es que como vamos bien? Jamás se había visto en nuestra historia que uno de nuestros senadores entrara con zapatillas siendo hombre. Y vamos bien. ¿Y acaso no se necesita un mensaje de arrepentimiento? ¿En qué nos diferenciamos de los tiempos de Sodoma y de Gomorra? Y eso que estamos atrasados. Pero ¿qué le espera a nuestras nuevas generaciones? Se espera que esta generación tenga un mensaje que decir, un mensaje de arrepentimiento y de salvación con unción y poder de Dios. Porque este mensaje tiene que llegar a todos. Tal vez incomode a muchos, porque Juan incomodó hasta el rey de ese entonces y le costó su cabeza. Pero los apóstoles dijeron: lo siento, nosotros tenemos que servir y obedecer primero al Señor antes que a los hombres. Y usted y yo estamos llamados a abrir nuestros labios con amor para enviar un mensaje de arrepentimiento a las personas y a las familias. Fuimos invitados a orar por una dama en un barrio muy lejos, Novena, con 15 más o menos, y con mucho gusto asistimos.
Ella había sido afectada con un cáncer de piel. Había tomado su nariz, se la destruyó absolutamente toda, florecida. Ella guardaba su rostro hacia abajo y siempre con vergüenza. Pero nosotros llegamos no para avergonzar ni juzgarle, sino para abrazarle y llevarle un mensaje de arrepentimiento y que el Señor puede hacer un milagro. Les contaba en la vigilia, donde muchos de ustedes brillaron por su ausencia, que nos ofrendaron en gratitud 2 maduros, uno para el pastor Richard y uno para mí, y los 2 se los comió él. Pero que editen eso, no, por favor. ¿Cuánto necesita el mundo de un mensaje de salvación? ¿O es que no nos hemos dado cuenta en los centros comerciales cómo va nuestra juventud? ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta cómo van nuestros muchachos por las calles desorientados, drogados? Me reúno con unos que se hacen aquí al frente, 3, 4, y les doy el mensaje siempre que vienen. Ya no quieren venir. Solo hay uno que reconoce que su falta y que quiere venir, pero todavía está en esa indecisión, en esa transición de querer acercarse al Señor. Pero es nuestra responsabilidad que así como Elías traía un mensaje de arrepentimiento, de amor, pero de poder y de poder de Dios, nuestras vidas también lo tengan. No es el tiempo de tener los brazos cruzados. No es el tiempo de estar en la inactividad. No es el tiempo de estar alejados. Es el tiempo de estar más cercanos, porque el tiempo del Señor está cerca. Y estar cerca significa estar ahí juntos, Porque el Señor dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Nuestros muchachos en la universidad, es lo único que pueden hablar, además de todas sus cosas, es de que Jesús puede cambiar la juventud. Las madres y esposas o mujeres pueden ganar a otras mujeres. La más anciana enseñándole a las más jóvenes, que es lo que hace Hannah con Hannah Jr. Los hombres tienen que despertar de su letargo y portarse como tal, hombres. Y las familias tienen que comportarse como lo que son en el diseño de Dios: familia, según el propósito y a imagen de Dios. Esos son los diseños de Dios. La otra cosa que nos enseña Elías es una vida de obediencia. Cuando usted revisa el libro de Reyes, en el capítulo 17, el Señor le da en los primeros 2 escenarios que se muestran en los primeros versículos 3 instrucciones en 2 ocasiones distintas. Y estas 3 instrucciones fueron claras, pero también muy obedecidas por Elías. El Señor se lo dice en la presencia de Acab: sálgase y vaya al arroyo de Querit. Y tal cual Dios le habla, él va y hace. Y una vez se acabaron los escenarios allí que lo sustentaban, el Señor vuelve a hablarle a Elías y le da otras 3 instrucciones, de las cuales él tal cual va y hace. Y esto es igualito a estos tiempos. La palabra viene, nos habla y nosotros corremos a hacer su voluntad, a ser obedientes. No escuché amén. Porque a la verdad la palabra, cuando la comemos, pero cuando pasa, se convierte en dulce alimento para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es la que nos debe llevar a una vida de obediencia. ¿Por qué nuestros niños son desobedientes? Porque el principio dice que por naturaleza la desobediencia viene pegada al muchacho. ¿No dice eso el libro?
Entonces hay que despegársela. Y para eso existe una arma mágica. Yo le he llamado la vara mágica, que a propósito en nuestro último trasteo no sabemos dónde quedó. Tal vez ya cumplió su propósito, pero los nietos sí. Bueno, a su tiempo todo, ¿no? Pero en esa desobediencia también no es solamente de los niños, ¿sabe? He estado en diferentes consejerías con diferentes circunstancias, unas más sencillas, otras más complicadas, de pareja, de solteros, de casados, en fin. Les da uno el consejo. ¿Y qué hacen? Todo lo contrario. Cuando el principio dice, el avisado ve el mal, pero el necio y permanece ahí y lleva sobre sí todo el castigo. El Señor trae una palabra, se le revela en un sueño, una meditación, algo viene de Dios, se le da a la persona y dice, a mí no me va a pasar. No toma los correctivos, no es obediente al consejo de Dios, porque nuestra propia naturaleza es pecaminosa y conducente siempre a la carnalidad, a la desobediencia. ¿Y cómo hemos de cambiar esto si no es cuando el hombre natural es sujeto o subyugado por el hombre espiritual? Y esa subyugación solamente viene por prácticas espirituales activas, no por prácticas espirituales pendientes o de sueños o de aspiraciones. La palabra de Dios, su lectura, su meditación, la oración, la intercesión, la alabanza, la adoración, pero son actos activos. Y uno mira con preocupación la iglesia en general y usted no encuentra servicios de oración en la mayoría de iglesias. De ayunos, preguntan, ¿qué es eso? Nuestra nueva generación no quiere ayunar, no quiere orar, solo quiere un servicio online en YouTube o en Facebook o en cualquier red desde la cama y la almohada, eso sí bien cómodo y con unas buenas pantallas de pulgadas grandes, buenos audífonos, donde venga el papá y corriendo le traiga la agüita, el jugo y le diga, ¿qué quiere, mijito? ¿Qué más quiere? Y él con el látigo le dice, gracias. Pero eso no pasa aquí, ni en esta tierra, eso pasa por allá en otras galaxias. Porque mientras no implementemos y hagamos las prácticas de lo que la palabra del Señor también les enseñó a sus discípulos, entonces no habrá un desarrollo ni una verdadera vida de obediencia al Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque no podemos seguir su palabra. ¿Y por qué no la podemos seguir? Porque no la aplicamos, no la conocemos, la desconocemos. El salmista decía, crea en mí, oh Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Acaso oramos de esa manera? ¿Cuántas veces hemos orado de esa manera? Escasas y contadas veces. Pero el espíritu de Elías o la enseñanza de Elías lo que quiere mostrarnos es que sí es posible hacer un cambio, una transformación, uno a uno, en esta tierra, en Bucaramanga, en la ciudad de Dios, si tú obedeces, si yo obedezco, si juntos obedecemos. No es fácil obedecer. El afán de Satanás es robar, matar, destruir.
¿Cuál es la primera tarea de Satanás según el orden que presenta la palabra? Robar. Te va robando la comunión, te va robando los espacios, te va robando los tiempos, te va robando la visión, te va robando las amistades que te sirven, te va robando y tú no te das cuenta y estás igual que el sapito en el agua con fuego lento. Se siente muy cómodo porque está en el agua, pero lo que no sabe es que pronto va a hervir y ya será demasiado tarde. El mensaje de Jesús es buscar y salvar lo que se había perdido, para establecer un ministerio y un vínculo de reconciliación. La manifestación profética de la iglesia es para manifestar el vínculo de la salvación y de la reconciliación, usando una palabra definida profética por una circunstancia exacta de la persona, o dando el consejo de la palabra para la vida. Pero no hay otro mensaje más. No hay otro evangelio. Y si alguno trae un evangelio diferente, dice la palabra, sea este anatema. No le escuches. Huye. Pero el mensaje de la salvación y de Jesucristo debe ser a través de los Elías que están ahí sentados frente a mí, que nos están viendo en la casa, que están allí detrás de las cámaras en las naciones, y cada uno de nosotros haciendo el ejercicio. Entonces podremos ver que nuestras vidas y circunstancias van a cambiar. ¿Acaso hay alguien que se cruza en tu vida y necesita un cambio? Yo creo que el primero que se cruza es tu propio rostro en el espejo. Y tienes que llevarte de las orejas y decirle al espejo: espejito, espejito, no quién es el más lindo, sino espejito, espejito, en la palabra de Dios, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto, obediente, para que yo pueda hacer tu voluntad. El espíritu de Elías, luego de que es con un mensaje de arrepentimiento y un mensaje de reconciliación, también nos trae a nosotros un mensaje diferente, y es un mensaje de poder. Jesús lo enseñó en el Evangelio según San Mateo y dijo: cosas mayores que las que yo hice, vosotros también haréis, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y ahí da la descripción de las características de lo que se puede hacer. Y esto habla del ejercicio en el servicio a Dios. Cuando tú estás en el ejercicio del servicio a Dios, entonces cada uno de esos dones y esos talentos se activan para que la gloria de Dios sea pasando a través tuyo y pueda haber una bendición para alguien. Eso no es para ti mismo, ni para engordarte y tener un gran buche o una gran cabeza de conocimiento, sino para manejar un hombre templado, un hombre completo en Cristo Jesús, para que pueda desarrollar esos talentos, esos ministerios al servicio. Y vemos a un hombre Elías con vestiduras como. Vemos a un Juan con vestiduras como. ¿Con qué clase de alimentación? Totalmente distintas a la comunidad y a la cultura del mundo. Le dice la palabra: no os conforméis a este siglo. Y uno ve con preocupación la iglesia cómo va amoldándose y acomodándose a la comodidad de este siglo. Y ese no es el llamado. Usted y yo estamos en contravía de esta circunstancia. Usted y yo estamos en contravía porque lo que viene de para acá son las ondas de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad, y nosotros no podemos ir con esa tendencia. ¿O sí? Porque de lo contrario seríamos hijos de las tinieblas. Nosotros somos hijos
de la luz. Porque el libro de los Hebreos también nos dice que nosotros somos de los que no retroceden, sino de los que avanzan para la victoria. Porque la palabra de Dios nos dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo a través del ministerio de la obra, el talento o el don que Dios ha puesto en ti.